Lo que les quería comentar primero es prácticamente una visión de lo que era el pasado, ¿no? Uno siempre conoce a los naturalistas como Darwin, como Haeckel, personas muy importantes que han pasado en la historia. ¿Y qué sucede con esto? ¿Por qué los traigo a colación? Porque las libretas de campo, que es más o menos lo que van a tener ahorita, que son esas libretas, prácticamente han acompañado a estos naturalistas y prácticamente cualquier biólogo a través del tiempo. ¿Por qué es esto? Porque este tipo de notas, este tipo de registros ayudan mucho a identificar comportamientos y características de los insectos prácticamente en lo que es la vida, su vida, que es en el campo. Cada característica, cada dato registrado ayuda mucho a la identificación, caracterización y prácticamente saber el comportamiento que tienen los insectos. Muchas veces, incluso con los dibujos de Haeckel y con los dibujos actuales, podemos ver prácticamente comparaciones en lo que puede ser algo de divulgación, que son dibujos que son muy llamativos, prácticamente muy visuales, muy coloridos, que muestran un poco de esa vida y hacen que las personas se interesen mucho en este campo. Además de eso, tenemos lo que es el dibujo prácticamente técnico. No sé si conocen mucho de los picciones de Darwin, que prácticamente con solamente las ilustraciones se pudo distinguir que cada ave, y pues obviamente las observaciones que se dieron en campo, que cada vez se alimenta de diferentes plantas, diferentes insectos, frutos, y ese tipo de distinciones que hay. Entonces, para que vean que las libretas de campo, lo que ustedes van a hacer en un futuro, va a ser muy importante en esto. El registro también de comportamientos. No sé si ustedes han visto las mariposas cuando están como en el campo, que se acercan al agua, prácticamente sacan la probóscide, absorben un poquito de agua. Todos esos comportamientos se anotan en la libreta y que uno aprende que incluso las mariposas aprenden a ligar. No sé si les ha pasado, incluso se han ido como a campo, que uno va caminando, está sudando y se le acerca una mariposa y empieza a chupar el sudor. Lo mismo, porque les atrae esa agua, esa sal, todo eso, ¿listo? Entonces es algo como muy llamativo y que se registra solamente en campo, porque uno solamente cuando ve el espécimen no puede saber nada de eso. Además de eso, también tenemos lo que es el registro como del hábitat, o sea, prácticamente donde se encuentra el individuo también tenemos que tener en cuenta su ecosistema y todos esos apuntes sirven mucho. Esos son dibujos prácticamente rápidos, no son dibujos como muy complejos, pero que ayudan a mostrarle a cada persona, o bueno, cuando se hace ya el estudio del individuo, qué comportamientos vieron, qué se vio en campo, todo eso es lo más importante. Y pues ya lo que se hace ya en lo que es los laboratorios es algo más específico, que es prácticamente ya lo que sería la distinción o pues caracterización de especies, que ya se toman datos muy específicos o se toman dibujos muy específicos. Ese es un ejemplo pues más o menos de un ave. Y pues bueno, ya llegando a lo que yo hago o lo que yo he hecho, estas son ilustraciones en las que yo trato de combinar diferentes técnicas. Ejemplo, yo trato de utilizar técnicas típicas como lo que es el puntillismo, lo que es la acuarela, incluso esto es dibujo digital, pero que trata de buscar diferentes campos, lo que es un ámbito prácticamente ilustrativo en el sentido como descripción de especies, o lo que es ya prácticamente divulgación, que es prácticamente el uso de arte digital. ¿Listo? Y pues así sucesivamente. Todo esto es acuarela, esto es prácticamente puntillismo, esto sigue siendo acuarela, pero que los diferentes medios ayudan prácticamente a profundizar un poco acerca de estos temas. Cuando uno describe una especie, uno tiene que tener en cuenta muchas cosas, que es un dibujo muy específico y que tiene que tener ciertos parámetros. El principal y el más importante es tener una escala, porque ¿qué sucede? Cuando uno toma como una escala, hace un dibujo de un animal y no tiene la escala, el animal puede ser de 2 metros o puede ser de 2 centímetros. Entonces, la escala es muy importante en el sentido de poder identificar qué tamaños son pues, la parte que uno está dibujando y qué parte es la que se está describiendo. En este caso, estas son partes de un odonato, estos son los cercos, es como la colita, este es un ala y estas son partes reproductivas. Esto es lo que se utiliza para describir una especie, ¿listo? Más que todo en los odonatos. Igualmente, cuando son individuos como completos, esos son chinches, uno normalmente hace el esquema del dibujo completo y también se toma en cuenta la escala. Estos son otros ejemplos en acuarela, lo mismo, esto es un ejemplo de montaje. Y pues bueno, y también voy al otro campo, que es la ilustración digital, que esto ya es un medio más divulgativo, que prácticamente uno puede divertirse un poco o tratar de ser más llamativo para las personas, haciendo cosas más coloridas, más dinámicas y pues más pues divulgación científica como tal. Ya entrando a algo más denso, vamos a empezar algo así lo que es lo pesado de la taxonomía, ¿listo? Entonces, en cuanto a morfología y taxonomía, comparten cada uno cierto, pues se comparten entre ellas. ¿Por qué? Morfología es prácticamente la forma o pues prácticamente partes de lo que es el individuo y la taxonomía es prácticamente una guía que en un árbol ayuda prácticamente a identificar exactamente qué son insectos. Ya veremos poco a poco cómo se hace eso. La taxonomía como tal, uno tiene que ir desde lo más grande hasta lo más pequeño. Entonces, uno siempre tiene en cuenta como los reinos, que es reino animal, reino fungi, todo eso, ¿cierto? Ese tipo de nombres ayudan a clasificar lo que son pues, todos los organismos. En especial en este caso, esto nos encontramos en los artrópodos. Los artrópodos, como su nombre lo dice, podos es pata y arto articulado, entonces significa podos, pata, articulada, ¿listo? Entonces, pata articulada. Entonces, lo que como tal artrópodo significa
es prácticamente un exoesqueleto quitinoide articulado, que es lo que engloba prácticamente a lo que son los crustáceos, que serían los cangrejos, los hexápodos, que serían los insectos, los miriápodos, que son los milpies o cien pies, y los quelicerados, que son ya los que vienen siendo como los arácnidos, escorpiones y todo eso, ¿listo? Que engloba ese pedacito. Entonces vamos bajando. Aquí tenemos lo que es el filum, que es como prácticamente lo más grande que incluye a estos 4 de acá. ¿Listo? Ahora vamos a adentrarnos en un subfilo, que tiene ese nombre, que es hexápoda. Entonces, como tal hexápoda, lo que significa la palabra es hexa, que es 6, y podos igual pata. ¿Listo? Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Entonces, hexápoda, además de eso, tiene varias cosas en especial. Cuando vemos hexápoda tenemos el primero 3 pares de patas, que lo que significa es que 6 patas. Tenemos un par de antenas, 3 tagmas, que es cabeza, tórax y abdomen, y un aparato bucal que tiene 2 apéndices por cada mandíbula, maxilas y labio. Eso ya veremos más adelante. Pero como pueden ver, mientras vamos bajando se va complejizando un poco el tema. Tenemos que tener en cuenta que también el éxito, o pues la mayor cantidad, pues sí, el éxito de los insectos es dado por esta variabilidad que hay en estas partes, tanto en el aparato bucal como en las alas, con la presencia de antenas. Eso vamos a verlo más adelante. Y tenemos que tener en cuenta que prácticamente de todas las especies que hay en el mundo, 925.000 son prácticamente insectos, que es más del 50% de todas las especies que hay en el mundo. Tenemos que tener en cuenta que también de los artrópodos, de lo que vimos ahorita de crustáceos, arácnidos y todo, prácticamente insectos son el 89%. O sea, la gran cantidad que hay de diversidad de insectos es increíble. ¿Listo? Igualmente, en los mismos insectos hay una gran diversidad en lo que son los holometábolos, que eso ya lo veremos ahorita, que es prácticamente lo que ustedes conocen como metamorfosis, que es prácticamente larva, pupa y adulto, o lo que es paurometábolo o inmetábolo, que son ninfas y el adulto. Ya lo veremos más adelante. Entonces, aquí como pues para decirles un dato importante, la mayor cantidad de especies está englobada en lo que es Lepidoptera, Diptera, Hymenoptera y Coleoptera. Ahí están prácticamente el 83% de los insectos. Entonces, ¿qué es un insecto o qué define un insecto? Pues primero lo que digamos antes, lo que son las 6 patas, ¿listo? Tenemos 3 tagmas, que son la cabeza, el tórax, que es la parte prácticamente locomotora, que viene con la parte de las alas, las patas, y en el abdomen, que es lo que vemos acá atrás, va a venir toda la parte que son órganos. Esto tenemos lo que son un par de antenas, los ojos compuestos, que ahorita los veremos acá, y los ojos simples, que es algo que también veremos por acá. Parte del éxito de estos insectos es la diversificación en el aparato bucal. Prácticamente puede alimentarse de lo que sea. Ejemplo, muchos colópteros, muchos saltamontes, que es lo que conocemos como grillos, tienen un aparato bucal masticador. Entonces se pueden alimentar de hojas, plantas, incluso pueden ser depredadores. Además de esto, otros insectos como son los mosquitos, las pulgas, las cigarras, tienen un aparato picador chupador. Este aparato bucal permite alimentarse como ya sea de savia, de sangre, diferentes pues otros medios. De igual forma, lo que conocemos como las abejas o las mariposas tienen algo que se llama aparatos lamadores o succionadores, que ejemplo las moscas, los dípteros, con el labelo se alimentan prácticamente sustancias de lo que se conocen como ustedes que vomitan la comida, porque vomitan enzimas y luego absorben. Este es en el caso de las moscas. En el caso de las mariposas tenemos lo que es la probóscide, que con eso pueden libar el néctar y cualquier cosa, y lo que serían las abejas, que tienen un aparato masticador y lamedor que también ayuda como otro tipo de alimentación. Algo aquí, esto sí me parece como lo más útil que me dijeron como en el pregrado, que fue una frase llamada cotrofetita, porque ¿qué sucede? La pata de los insectos está conformada por 1, 2, 3, 4, 5 partes principales, que es coxa, trocánter, fémur, tibia y tarsos. ¿Y qué sucede? Estas partes se modifican para cada tipo de pata. Entonces tenemos diferentes tipos de patas. Las patas nadadoras, que se encuentran en los insectos nadadores, las patas raptoriales, que se encuentran más que todo en las mantis, las patas excavadoras, este es un grillo talpide, es una familia de un ortóptero que prácticamente cava en el suelo, es como un topito. Las patas marchadoras o cursoriales, que son las típicas de los insectos, que también miraremos por acá, y las patas saltadoras de los grillos. ¿Listo? Entonces lo que se da acá siempre es una modificación en alguna de estas partes, ya sea la coxa, ya sea el trocánter, el fémur, la tibia o alguna de estas partes. ¿Listo? Y esta frase, la que les decía, la cotrofetita, ayuda mucho a identificar pues cuál es la parte y el nombre de esto, porque con coxa, pues, la misma división que hay, coxa, trocánter, fémur, tibia y tarso, nos ayuda prácticamente a buscar esos nombres. Entonces como coxa, trocánter, fémur, tibia y tarsos. ¿Listo? Es como para una facilidad cuando uno está aprendiendo este tipo de cosas. Listo, luego de esto están las alas, la diversificación de las alas y parte del éxito de uno de estos órdenes.
Entonces, en las mariposas o lepidópteros tenemos lo que son alas membranosas pero con escamas, ¿listo? En lo que son los grillos ortópteros o ortopteroides tenemos lo que son las tegminas, que es una ala un poco más dura, un poco más esclerotizada, y tienen otro segundo par de alas que sí es membranoso. En el caso de los hemípteros o chinches tenemos un ala mitad dura y mitad membranosa, ¿listo? En los dípteros o lo que son las moscas tenemos un par de alas membranosas y otro reducido a alterios. Por eso ustedes ven las moscas y siempre tienen como dos alitas y las alas, el segundo par de alas está reducido. En los himenópteros, lo que ya siendo las abejas, tenemos algo muy interesante que se llaman los ámuli, que son unos ganchitos que juntan la primera par de alas con el segundo par de alas y permiten un vuelo prácticamente de un grupo de alas, por así decirlo. Y ya por último tenemos los colópteros, que lo que tienen son elitros, que son unas alas completamente esclerotizadas, solamente un par de alas, y como estas alas en estuche, lo que les permite es colonizar diversos ecosistemas. Digamos, ustedes pueden ver los colópteros tanto nadando, tanto cavando, pues volando incluso. Entonces es muy interesante los colópteros, que les ha dado su gran éxito, porque este es el orden más diverso que hay. Entonces aquí en el vuelo tenemos que tener algo en cuenta. Tenemos las libélulas que siempre sabemos volar rapidísimo. No sé si han visto las libélulas en campo y vuelan muy rápido. Y tenemos también lo que son las moscas, que cuando las vemos como volar cerca de uno, suena un bi, ¿cierto? Entonces vamos a ver qué sucede o por qué se da eso. Entonces, los músculos de las libélulas están directamente unidos a las alas, ¿listo? Entonces, por cada impulso nervioso se da una contracción muscular. O sea, cada vez que ella manda un impulso nervioso para mover el ala, mueve el ala, ¿listo? En cambio, ¿qué sucede con las moscas? Las moscas hacen algo interesante, que es que los músculos alares, prácticamente alares por así decirlo, están unidos a lo que es el tórax. Entonces, los músculos al estar unidos al tórax lo que hacen es prácticamente juntar esta parte, y al juntar esta parte ayudan que el ala suba y baje. Como pueden ver, los músculos no están conectados a las alas, sino solamente en lo que es como el tórax de ellas. ¿Listo? Entonces, por cada impulso nervioso, que ellos dicen como que voy a mover las alas, se mueven prácticamente muchísimas veces las alas. Entonces, eso les permite tener un vuelo mucho más eficiente, y es por eso que nosotros alcanzamos a escuchar que ellos alcanzan a, incluso como el aleteo es tan veloz, que incluso alcanza a producir un sonido, que es ese sonido típico que no escuchas por la alta velocidad que tiene este movimiento del alar. Ya en el sistema como ya digestivo tenemos tres partes, que es el sistema digestivo anterior, medio y posterior, o conocidos como estomodeo, mesenterón y proctodeo. ¿Listo? Entonces, el sistema digestivo anterior o estomodeo es toda la parte que la ingesta de alimentos. La parte digestivo medio es prácticamente la absorción de estos nutrientes, y el digestivo posterior o proctodeo ya se da lo que es prácticamente los desechos, ¿listo? Y en especial eso se da con los tubos de Malpighi, que ayudan a ese tipo de excreción. El intercambio gaseoso, o cómo respiran los insectos respiran por medio de tráqueas. O sea, no tienen como una nariz como tal, sino prácticamente por todo el cuerpo tienen unos huequitos que se llaman espiráculos, pues bueno, se llaman, sí, pues estos huequitos les permiten la conexión o prácticamente la respiración a ellos. Entonces, a través de todo el cuerpo tiene un sistema de tráqueas que ayuda a que prácticamente entre el aire por cualquier parte del abdomen y se distribuya por todo el cuerpo. Eso también ayuda al sistema circulatorio, gracias, que es el sistema circulatorio abierto. Por eso ellos no tienen necesidad de tener una sangre roja, sino la sangre que ellos utilizan es con hemolinfa, es una sangre clara. Entonces, a ellos, al no tener que capturar tanto oxígeno, porque literalmente el sistema traqueal permite esta conexión con el aire, no es necesario tener como ese tipo de coloración en la sangre. Bueno, ya entrando a lo que son los ojos, uno lo que ve siempre en los insectos son unos ojos enormes, prácticamente ocupan prácticamente casi toda la cabeza, ¿cierto? Son como esta gran cantidad, ¿cierto? Ajá. De los ojos compuestos están compuestos por literalmente un gran grupo de omatídeos que se juntan y dan una imagen. Este tipo de ojos solamente sirve prácticamente para identificar el movimiento. Entonces, lo que vamos a ver aquí es literalmente los ojos que son ojos compuestos, ojos muy grandes, solamente sirven para la determinación del movimiento. Y tenemos otro tipo de ojos, que son los ojos chiquiticos llamados ocelos, que son los que vamos a ver acá. Son los ojos pequeñitos que uno casi siempre cuando ve los insectos no se da cuenta, pero alcanzan a estar ahí, ¿listo? Son ojitos pequeñitos.
Estos ojitos chiquiticos lo que ayudan es prácticamente a poder identificar los cambios de luz, ya sea como que es de día, que es de noche, cuando se va a hacer, ¿sí? Cuando va a llover, cosas así, ayuda a este tipo de ojitos. Entonces, siempre que vean un insecto, o si lo pueden ver de cerca, hay unos que no lo tienen, obviamente, pero la mayoría van a ver 3 ojitos, 2 ojitos, algo así, muy chiquiticos. ¿Listo? De la mosca. De la mosca. Uno piensa que son puros hexágonos, ¿no? Siempre las películas muestran como son hexágonos y dan una imagen repetida. Y no, eso no es cierto. Lo que dan es una imagen completa, unida, pues prácticamente por todos los somátidos juntos. ¿Sí? Solamente una sola imagen. Como un pantalla LED. Algo así, exacto, perfecto. El ejemplo está perfecto. Y lo que les digo, esto sirve solamente para el movimiento. Si uno piensa que van a ver Full HD 4K, no. Ellos solamente sirven como para el movimiento. Ese típico como enfoque que uno tiene, no se da por eso. Entonces, ¿qué sucede ahí? Uno piensa como que ven por esto. Pues no necesariamente. Eso sirve prácticamente pues, para detectar movimiento. Ellos, ¿cómo ven? Es prácticamente con la cantidad de sensores que tienen. Ellos tienen sensores por todo lado. Entonces, ellos tienen unos pelitos en todo el cuerpo. Entonces, no sé si han escuchado esto, va a sonar como raro, pero ellos pueden hasta tener un gusto en el trasero, por así decirlo, porque tienen unos pelitos diminutos que se llaman sénsilas, tanto en las antenas como en las patas, que son sénsilas quimio y mecanorreceptoras, que podemos ver. De pronto en de las ilustraciones está. ¿Sí? No, pero creo que en estos, a ver, metémoslo con estos. Entonces, estos pelitos que ustedes ven acá, no necesariamente estos, pueden ser sénsilas quimio o mecanorreceptoras, ¿listo? Entonces, ¿qué son quimio y mecanorreceptor? Mecano es prácticamente el movimiento. Entonces, un pelito que cuando siente el movimiento del aire, manda la señal al cerebro. El quimioreceptor como tal, lo que tiene es en la punta una neurona que transmite el gusto, por así decirlo. Pueden detectar agua, pueden detectar hormonas, pueden detectar diferentes cosas. Entonces, ese es el tipo de detección, ¿listo? Entonces, cuando ven un insecto, obviamente, pues los ojos pues ayudan a ver, pero eso es prácticamente con lo que ellos más se identifican, ¿listo? Por eso muchas veces cuando uno ve las hormigas que siguen un caminito, el caminito es prácticamente dado por hormonas. No es porque ellas vean como que, oh, estoy siguiendo la hormiga. No, es prácticamente por hormonas que ellas seguían, ¿listo? Listo. Entonces, ya seguimos con otra parte. Ahora sí, ya de vuelta. Tienen un tipo de metamorfosis prácticamente incompleta y que se conoce como ametábolo, ¿listo? Ametábolo es prácticamente que no tiene metamorfosis, pero es como la manera de decirlo. Entonces, no hay diferencia entre la ninfa y el adulto para nada. Incluso no tiene estuche alar ni tienen alas, esos son ápteros. ¿Listo? Ya lo que sigue a eso son los hemimetábolos, que son lo que conocemos como las libélulas, y que en este caso se da lo que son un medio acuático, que son las ninfas, que estas se la pasan en el agua, y los adultos, que hay un cambio de medio de acuático a aéreo o terrestre, que ya prácticamente pueden volar. Bueno, entonces, se conoce como ametábolo, que es prácticamente que no tiene ese cambio como drástico que tienen la mayoría de los insectos. Hemimetábolo, que es ese intercambio entre medios, que es como acuático a terrestre o volador. Y tenemos otro que es porometábolo, que son como los que son los grillos y diferentes insectos, que prácticamente están todos en la tierra. Como un grillo, siempre van a encontrar como el grillo chiquito, prácticamente sin alas, y el adulto que ya va a tener alas. ¿Listo? Entonces, como pueden ver, lo que son hemimetábolos y porometábolos no hay diferencia de la ninfa al adulto como tal, solamente el aparato reproductor y las alas. Ya llegamos a lo que es la metamorfosis como tal, o metamorfosis completa. Entonces, ¿qué es el éxito de esto? O sea, ¿qué genera esto de bueno? Prácticamente la larva y el adulto van a tener aislados prácticamente su fuente de alimentación. Entonces, una larva que se alimenta de, ejemplo, de raíces, no va a competir con un adulto que se pueda alimentar de otros insectos. ¿Listo? Entonces, eso es la mayor cantidad del éxito. Porque, ¿qué sucede con los grillos? Los grillos, si se alimentan de hojas, están compitiendo contra sus mismas larvas en ese recurso. ¿Listo? Esto prácticamente ayuda a evitar esa competencia intraespecífica. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede acá? La metamorfosis completa está compuesta por el huevo, lo que sería la larva, la pupa y lo que sería el adulto. Esta pupa también se conoce como crisálida, que es lo que ustedes también conocen, lo que hace la dinámica del curso. Entonces, para que tengan como eso en cuenta, ese aislamiento prácticamente en la alimentación. ¿Listo? Entonces, solamente cuando uno ve los grillitos, que están como siempre los grillos no, perdón, los mosquitos, las larvas de los mosquitos los van a encontrar como en no sé, incluso en baldes, en el campo, cosas así, van a encontrar las larvitas ahí nadando. La pupa se queda prácticamente en el borde del agua y ahí ya muda y pasa a adulto. ¿Listo? Como pueden ver, la taxonomía es prácticamente una biblia de nombres. Entonces trataré de ser como lo menos específico posible, pero a la vez como asertivo en lo que voy a decir. Íbamos de lo que es el filum, que era artrópoda, que son los insectos, los organismos con patas articuladas.
Luego fuimos a un subfilo que es el hexápoda, que son los que tienen 6 patas. Llegamos a lo que es una clase. La clase como tal de hexápoda se divide en dos, que es clase entoñata y ectoñata. Entoñata, lo que define el nombre prácticamente es que tiene el aparato bucal por dentro de la cabeza. ¿Listo? Entonces en los entoñatos encontramos los colémbolos. No sé si ustedes han visto las plantas, cuando uno se acerca como una materita que uno tenga, y uno acerca como la vista, ve como unos punticos blancos moviéndose. Eso en la mayoría de los casos son colémbolos. ¿Listo? Entonces estos pueden ser del orden colémbola, protura y diplura. ¿Listo? Entonces, ya lo que sigue siendo, que es ectoñata o insecta o clase insecta, estos organismos lo que tienen el aparato bucal es por fuera de la cabeza. ¿Listo? Y eso es ya prácticamente lo que compone la clase. Tenemos algo más. Íbamos en la clase, que la clase es insecta, que es lo que tenemos el aparato bucal. Aquí venimos con lo que viene siendo la subclase, que viene siendo pterigota, que es la presencia ya de alas. O sea, que ya es como se confirma que tiene alas. ¿Listo? Entonces, eso sería la subclase. Y ahora lo que sigue es la infraclase. La infraclase es como decir, listo, tienen alas, pero ¿qué tipo de alas? Entonces, Paleoptera como tal, paleos es antiguo y pteros ala. Entonces, este paleo es como viejo, por así decirlo. ¿Y qué significa eso? Que las alas las tienen, pero no las pueden plegar sobre su abdomen. ¿Listo? Entonces vamos a encontrar en dos cosas, en dos órdenes, que es el orden Ephemeroptera, que son los insectos que ustedes escuchan como que las moscas de mayo o los insectos que viven como 30 minutos o 10 minutos o un minuto. Esos son este tipo de insectos, los efemerópteros. Porque efeno significa pues efímero y pues pterosala, pero pues bueno, alas efímeras, pero bueno, es como que el insecto la vida es muy corta. ¿Listo? Odonata, que ya son lo que vienen siendo las libélulas. Bueno, las características principales son los enormes ojos y prácticamente que en la parte superior de la cabeza tiene una forma como de diente, por eso que el nombre de odonto, aquí que significa diente, es el nombre que se le da al orden. ¿Listo? Es un poco como confuso este orden por ese nombre, pero pues lo que quiere significar es eso. Listo. Ahora, estamos hablando de las alas. Tenemos las alas que son viejas, que son paleo, que son alas viejas, y tenemos neo, que es nuevo, tera ala. Entonces son nuevas alas, son estos insectos que pueden plegar las alas sobre el abdomen. ¿Listo? Entonces, esto sí lo pasaré muy encima. Tenemos el orden Plecoptera, que son unos insectos que más que todo se encuentran en aguas limpias, porque ayudan mucho a determinar pues, qué tan buena es el agua. ¿Listo? Son bioindicadores. Igual que los efemerópteros, tanto los efemerópteros como estos Plecopteros sirven mucho para ser bioindicadores. Como tal definición pues, de este orden se caracteriza por tener unas alas trenzadas o que las venas son muy entrelazadas entre ellas. Lo que viene siendo el orden Dermaptera, que derma es piel y tera ala, son lo que se conocen como tijeretas, lo que conocemos siempre como tijeretas, y este orden se identifica por tener, aquí tenemos algo en especial que se llaman elitros, como si fueran un coleóptero, tienen elitros, pero ¿qué sucede? Los cercos se modifican en esta clase de tijeras, entonces por eso se conoce como tijereta. ¿Listo? Tenemos que tener en cuenta algo, no se puede confundir con este insecto de acá, que es muy parecido. Esto de acá es un coleóptero, que tiene exactamente lo mismo, los elitros, pero no tiene la presencia de cercos. ¿Listo? Entonces es como para tenerlo algo como una excepción. Nosotros en biología, o bueno, siempre que uno le enseña en biología, uno siempre en todo va a encontrar excepciones. Uno puede decir como que, no, todos los insectos son alados. Van a encontrar insectos que no son alados, que van a ser ápteros. No, todos los insectos tienen, no sé, las 6 patas. Es muy probable que, en las mariposas, hay mariposas que tienen solamente 4 patas, tienen un par reducido. Es para que tengan en cuenta eso. Siempre van a haber excepciones en todo. ¿Listo? Pero prácticamente el Bauplan como tal, lo que es las 6 patas, los 2 pares de alas, todo eso se cumple, pero siempre pueden reducirse ciertas cosas. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí tenemos 3 órdenes. Esos son el orden Orthoptera, que son los grillos, Orthopteroides, esa es la palabra que buscaba, Orthoptera, que son los grillos, orden Mantophasmatoidea, que eso se encuentra en Madagascar, que parece un grillo, pero es muy como especial de ese sitio. Y lo que vienen siendo los phasmidos o los que son los insectos palo. ¿Listo? Entonces, los ortópteros tenemos que tienen patas saltadoras y las tegminas, que son estas alas medianamente esclerotizadas. Y también tenemos que tener en cuenta algo, y es la ubicación del aparato bucal, que tenemos 3 tipos, que es proñato, hipoñato y opistoñato. Entonces, ¿qué significa esto? Es como la orientación del aparato bucal. Entonces, el orden Orthoptera como tal tiene aparato bucal hipoñato, que significa que tiene aparato bucal hacia abajo, que eso nos ayuda a diferenciarlo con el orden phasmida o lo de los insectos palo, que tiene el aparato bucal hacia adelante o proñato. ¿Listo?
Lo que vienen siendo ya las cucarachas o el superorden Dictyoptera. Aquí tenemos lo que son Mantodea, Blatodea y lo que antes se conocían como termitas o Isóptera. ¿Listo? Esto a partir de, pues, del tiempo se ha ido como uniendo a Blatodea. Entonces Isóptera prácticamente ya no es un orden como tal, sino es un infraorden de Blatodea. ¿Listo? Algo que me llama mucho la atención cuando yo era pequeño, mi papá es biólogo, era que nosotros íbamos a campo y él prácticamente nombraba todo lo que veía. Él podía decir como que el pasto qué especie era, un árbol qué especie era, qué insecto estaba viendo. O sea, era increíble el conocimiento que él tenía. Y es muy chévere uno prácticamente ir a campo y ir con una persona que conoce todo. Es como decir como que no, ¿qué es esto? No, es un odonato. No, ¿qué es esto? Es un lepióptero. Porque ese tipo de conocimiento es muy chévere y uno no tiene como que sacar el celular, buscarlo. No, es un conocimiento que uno adquiere y es muy chévere, la verdad, prácticamente establecer o prácticamente adquirir ese conocimiento, prácticamente conocer lo que uno está viendo. Y eso me motivó mucho, por eso también estudio biología, porque prácticamente conocer todo es muy chévere, poder conocer cómo viene todo. Ah, bueno, estaba acá. Entonces, bueno, Mantodea. Los mantis como tal se caracterizan por tener las patas raptoriales, pero también hay insectos, como les decía, que se parecen mucho a estos. Se pueden ser los mantíspidos, otro tipo de adaptaciones que prácticamente eso se llama convergencias evolutivas, que es que un insecto o pues un animal puede tener como la misma función, puede adquirir la misma función, pero de diferente manera. Entonces, pero bueno, eso ya es entrando como a temas más específicos. Entonces, como tal, el orden Mantodea, más que todo mantis, o pues bueno, Mantodea como tal, significa como religioso o prácticamente como ese tipo como elevado, por así decirlo. Entonces, como tal, el significado del orden es eso. ¿Listo? Blatodea como tal, las características que lo definen es un cuerpo aplanado dorsoventralmente, prácticamente que son achatados, y que el pronoto, que es la parte superior del tórax de acá, la hace como una cachucha cubriéndole la cabeza. ¿Listo? Isóptera, iso es igual, teros ala, entonces alas iguales, ¿listo? Entonces es como en el caso de las termitas. Bueno, en Hemiptera tenemos una cosa. Antiguamente se conocía que habían dos órdenes, el orden Heteroptera y el orden, uy, se me olvidó el nombre, Homóptera. ¿Listo? Entonces Homóptera era como lo mismo, es tipo que alas iguales, pero ¿qué sucede acá? Con estudios posteriores se fue metiendo Homóptera como tal en Hemiptera, ¿listo? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque hago como un énfasis en esto. Porque el orden Hemiptera, como tal, significa hemi, mitad, teros, ala, que es mitad ala esclerotizada y mitad ala membranosa. ¿Qué sucede? Ni Eukenorrinca ni Estanorrinca cumplen ese establecimiento del nombre. O sea, no tienen esa ala dividida. Pero entonces, ¿qué une a estos tres subórdenes? Precisamente el aparato bucal, que es un aparato bucal picador chupador. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes ven una cigarra o una chicharra, se refiere prácticamente a un hemíptero o un chinche. ¿Listo? Que tengan como eso en cuenta. Listo. Tiráptera, lo que vienen siendo los piojos, se caracterizan por tener pues el tamaño muy pequeño y garras en el último segmento pues, de los tarsos. Stocóptero, estos son los que vemos como siempre como en unos árboles bien grandes que van cayendo. Estos son este tipo de bichitos que se caracterizan por tener este tipo de joroba. Ya viene entrando en pues ya no solo metábolos, tenemos lo que viene siendo las abejas, que es abejas avispas, que viene siendo Hymenoptera, que se caracteriza por tener lo de las alas que les comentaba, el ámuli, esos ganchos que juntan los dos pares de alas. Tenemos eso, la presencia de un aguijón solamente en las hembras, y eso, ¿listo? Ya entrando a otros dos órdenes, tenemos el orden Neuroptera y Megaloptera. Estos dos órdenes antes estaban unidos y se caracterizan por tener alas altamente venosas. Entonces, cuando ven las alas, prácticamente tienen muchas divisiones, pero dadas por venas. Ya, listo. Entonces, Coleóptera ya viene siendo de los últimos. Aquí tenemos lo más importante que todo que le ha dado el éxito que les comentaba anteriormente, son los elitros, que prácticamente son ese caparazón que le dan que parecen tanques. Entonces, eso ayuda prácticamente a colonizar diferentes ecosistemas, lo que les comentaba, pues pueden ser acuáticos, pueden ser terrestres, pueden volar sin ningún problema, pueden ser cazadores, unos que son corredores. Entonces es interesante el éxito que les ha brindado este tipo de cobertura. Otro muy importante que también es bioindicador son los tricópteros, que son los que tienen alas con pelos. Tricos es pelo y teros ala, lo que les comentaba anteriormente. Pero lo que sucede es que las larvas generan como unas casitas. Entonces cuando ellos están en los ríos, cogen piedritas, las juntan y hacen una casita. Y eso ha llevado como a personas en Europa que juntan oro, pedacitos de orito, colocan este tipo de larvas y hacen joyería con esto. Entonces es muy llamativo también pues, lo que pueden hacer con esto. ¿Listo? Lepidóptera, tenemos lo que es lépidos, escama y teros ala, lo que es mío, alas escamadas. Y estos son los últimos tres. Entonces tenemos Mecóptera, que este insecto no se encuentra acá, pero es muy llamativo porque parece un escorpión volador.
Entonces, Mecoptera se encuentra pues ya en otros continentes, pero pues para que lo tengan en cuenta, incluso en Norteamérica hay una especie de estos. Siphonaptera, que son las pulgas, son aplanados lateralmente y tienen aparato de picador chupador, además de patas saltadoras. Y lo que viene siendo el orden Diptera, que se caracteriza por tener un par de alas y los halterios que vimos anteriormente. ¿Listo? Entonces, aquí un ejercicio relativamente rápido. Como estamos acá, entonces vamos a hacer como con ayuda. La idea es poder sacar como todo este tipo de taxonomía muy rápido de estos insectos, como para tratar de ubicarnos un poco. Entonces, con ayuda. Entonces, el filum, lo que teníamos más grande es que se caracterizaba por las patas. ¿Qué filum era, más que todo? Tenemos lo principal, que son las patas, lo más grande. Artrópoda. ¿Listo? Que son patas articuladas. ¿Listo? El subfilo. Ya sabemos que tenemos el tipo de patas que hay. ¿Listo? ¿Cuántas patas tenemos? Hexápoda. Que son 6 patas. ¿Listo? Perfecto. Sería hexápoda. La clase. Ya tenemos prácticamente, tenemos patas. ¿Cuántas patas? La clase que nos las da. El aparato bucal. Recuerda que tenemos dos tipos, que es entoñato, que es hacia adentro, y ectoñato, que es hacia afuera, o insecta. ¿Listo? Bueno, pues ya las dije. La clase es insecta. ¿Listo? Siguiente a eso, ¿qué sigue? Tenemos la presencia de alas. ¿Cómo se llamaba eso? ¿Ah? Terigota. ¿Listo? Terigota, que es presencia de alas. ¿Listo? Y lo siguiente es qué tipo de alas, si son viejas o nuevas. ¿Listo? Entonces aquí tenemos, ¿esto qué es? Prácticamente tienen las alas extendidas. Ajá. Exacto, sería vieja. Entonces sería Paleóptera. ¿Listo? Y este de acá son prácticamente nuevas. Las tiene y sería Neóptera. Exacto. Entonces, como ven, esto uno lo piensa muy complejo, pero cuando tiene como las bases uno puede como tratar de sacarlo más fácil. ¿Listo? Y como pueden ver, es complejizarlo. Se va complejizando poco a poco. Listo. Entonces, esto sabemos que el orden es Odonata, ¿cierto? No tenemos ninguna duda. ¿El orden de esto qué es? Coleóptera, ¿listo? Porque vemos los elitros y está en la forma de estuche, ¿listo? Ahí. Esto que ya viene siendo su orden y la familia, eso ya es algo mucho más específico. Allá incluso hay unas cosas que toca ver por estereoscopio o por microscopio, entonces por eso no se las coloqué. Pero para que vean que también hay muchas más distinciones que puede llegar, con los que uno puede llegar a estos tipos de insectos. Ahora sí viene la parte chévere, ahora sí ya viene lo que es el dibujo, ahora sí ya si quieren cogen como ya ahora sí la libreta y vamos a ponernos a practicar. Entonces, ¿qué sucede? El dibujo científico, literalmente como suena, es un dibujo científico, es un dibujo prácticamente estricto. Entonces, aquí lo que se tiene que tener en cuenta es llevar lo que se llaman proporciones. ¿Cómo se lleva esto? No sé si han visto los artistas cuando dibujan, que cogen un lápiz y toman con el dedo, pues con el dedo y el lápiz, como la medida de una parte del individuo, lo que uno está observando. No sé si han visto eso, ¿no? ¿Sí? Listo. Entonces, la idea es no coger una parte ni tan grande ni tan pequeña para poder dimensionar el dibujo. Ejemplo, si yo cogiera el ojo y tratara de dimensionar el dibujo, me da como unos 30, 40 ojos hacia allá. Entonces, eso es prácticamente me daña el dibujo porque se puede o sobredimensionar o se puede hacer como muy chiquito o se deforma el dibujo. Igual, si cogemos, no sé, cojamos esta medida desde acá de la pata hasta acá arriba, lo mismo, se sobredimensiona, se nos daña el dibujo, entonces toca tomar una parte intermedia. En este caso, yo recomendaría, obviamente pues esto siempre es la decisión de cada uno, es tomar, digamos, esta parte, que es una pata. Esta parte no es ni tan grande ni tan chiquita, entonces nos permite saber que de aquí hasta acá arriba hay 1, 2 y media medidas. ¿Listo? Hacia lo largo hay más o menos 1, 2, 3, casi 4. ¿Listo? Entonces eso nos ayuda mucho prácticamente a tener esa dimensión del dibujo. Porque, ¿qué sucede? Si uno no toma dimensiones, si uno no toma proporciones, uno puede estar dibujando otra especie diferente que, por ejemplo, no se haya identificado y prácticamente me estoy tirando lo que es la identificación como tal de una especie. ¿Listo? Entonces, por eso es muy importante tener tanto proporciones como dimensiones. ¿Qué son estas líneas? Estas líneas ayudan prácticamente a corroborar que lo que uno está haciendo esté bien. Más adelante se los muestro con otro ejemplo para que se entienda un poco más que en este no se puede. Ejemplo, lo que vemos siempre, un gorrioncito o un copetón. Uno aquí trata de buscar lo mismo, una parte que sea medianamente grande que nos ayude a dimensionar el dibujo. Si uno toma el ojo, lo mismo, son muchos. Si uno toma el pico, ya casi todos nos vamos dándolo con el tamaño. Yo en este caso preferí tomar la cola. ¿Por qué? Porque es una parte como medio intermedia que nos ayuda prácticamente a no ser ni tan grande ni tan chiquita. Nos da 1, 2, prácticamente igual, 2 y media. ¿Por qué se hacen estas líneas? Estas líneas se hacen después de que uno ya va como avanzando en el dibujo. Estas líneas ayudan a comprobar que también lo estoy haciendo. Porque ¿qué sucede? Si uno establece una línea imaginaria en el dibujo y traza una línea desde el pico hacia abajo, nos da justo en un dedo de la B.
Si tenemos la pata por allá, sabemos que está mal. Si tenemos la pata por acá, sabemos que está mal. ¿Listo? Este tipo de líneas imaginarias nos ayudan prácticamente a saber si estoy cometiendo errores en el dibujo o no. ¿Listo? Entonces, este ya es un ejercicio, si quieren lo podemos hacer ya todos pues como juntos, que es hacer esa patica. Y es prácticamente establecer un plano, un eje X, que es prácticamente una línea transversal, y una línea prácticamente recta. ¿Listo? Obviamente esto no nos sirve para nada, o sea, es solamente para ubicarnos en el espacio de la hoja en blanco. ¿Listo? Entonces, lo siguiente que sigue es prácticamente tomar una parte del dibujo, que es lo que les decía para poder sacar las dimensiones. Yo en este caso tomé lo que sería la patica, como el último tarsómero de la pata. ¿Listo? La pata de un coleóptero, de coleópterico que tenemos a la derecha. Vamos a tratar de dibujar esa pata. Entonces, con el lápiz, traten de tomar la medida de esa parte blanca. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se hace eso? Cogen el lápiz, más o menos se acercan como cerca a lo que es el dibujo y con el dedo gordo establecen como la medida. ¿Listo? A mí me da prácticamente la punta del marcador y un poquito más del blanco, que sería prácticamente, si yo tuviera el marcador acá, me daría como esta medida. ¿Listo? Aquí, ¿qué se puede hacer? Se pueden hacer equivalencias. ¿Qué sucede? Si yo trato de dibujar con la medida que yo tomé directamente en el papel, a mí la medida me daría prácticamente de aquí hasta acá, y el dibujo me quedaría muy chiquito. Entonces, ¿uno qué hace? Uno trata de hacer una equivalencia en el papel. ¿Cómo se hace eso? Yo sé que la medida original que tomé con el lápiz es desde la punta o la punta del lápiz, como lo están haciendo ustedes, hasta cierto punto. ¿Listo? Entonces sé que esta medida es la medida real. Ahora, la medida que yo quiero utilizar en el papel puede variar, acorde a mis gustos o acorde a que el dibujo quepa en la hoja de papel. ¿Listo? Entonces tomo la medida y hago las medidas horizontales y verticales. Si tomo esa medida y la giro, nos puede dar, en este caso, 3 medidas prácticamente para completar el dibujo y 4 medidas hacia arriba para completar el dibujo tanto de altura como de anchura. ¿Listo? Entonces, si tomara la medida original, me quedaría el dibujo muy chiquito, me quedaría 1, 2, 3, 4 y 1, 2 y 3. ¿Listo? Me quedaría el dibujo muy chiquito. Y uno cuando trata de ilustrar, trata de que tenga el tamaño adecuado y trata de aprovechar todo el papel lo mayor posible. Y uno trata de buscar una medida que sea adecuada. Ejemplo, voy a tomar esta. 1, 2, 3 y 4. El dibujo me va a quedar justo apenas dentro de la hoja. ¿Listo? Pero se tratan de utilizar equivalencias. Ejemplo, ¿por qué digo esto? Porque si tomo una medida de allá en lo que es el dibujo, perdón, lo que es la foto, tengo que igualarla a lo que está en la hoja de papel. ¿Listo? Si tomo, digamos, más o menos a las 2 medidas se encuentra este cachito de acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? En la hoja de papel quiero hacer prácticamente lo mismo. Si tomo esta medida no se puede. Si tomo esta medida ya puedo hacerlo. Entonces tenemos que de las 2 medidas de acá vamos a encontrar ese cachito de allá. ¿Listo? Cuando ustedes dibujan este tipo de dibujos, o cuando están en campo, o cuando tratan de dibujar esto, ¿qué tienen que tener en cuenta? Que cuando ustedes toman la medida, tienen que tomarla con el brazo totalmente estirado y desde el mismo punto. Porque ¿qué sucede? Si ustedes doblan el brazo, cambia la medida. Si ustedes se agachan, cambia la medida. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta todo eso siempre a la hora de dibujar. Entonces si uno va a tomar medidas, que esté en la misma posición, brazo totalmente estirado y toma la medida. ¿Listo?